Shalom, shalom, querida familia del reino. Un gran abrazo para todos. Les habla la profeta Elimar Bracho de Soto y quiero compartir con ustedes en este espacio de Proclamemos Juntos, que está basado en proclamar con base en lo que dicen las escrituras, en la porción básicamente o más específicamente en la porción semanal. Recordemos que es un plan de estudio que fue establecido por Esdras, donde vamos a estudiar y estudiamos una porción todas las semanas. Durante 54 semanas recibimos la instrucción de nuestro Padre y este programa, este espacio de Proclamemos Juntos está basado en proclamar con base en la instrucción, en la porción de esa semana. Recordemos que la Torá es la palabra profética más segura y cuando nosotros somos instruidos, leemos su palabra, nos llenamos de ella, bebemos esa palabra, pues ese es el mejor material de proclamación que nosotros podemos tener. Orar no es solamente pedirle al Eterno, no es solamente suplicar, no es solamente hablarle al Padre. Orar tiene que ver con accesar a la voluntad del Padre y proclamarla. Orar es el proceso mediante el cual nosotros accesamos a la voluntad de nuestro Rey, la conocemos, la proclamamos y caminamos en ella. Así que vamos a estar entonces compartiendo la porción de la paracha semanal, que estamos en la número 6, Toldot, que significa generaciones. Vamos a estar trabajando con el capítulo 25 a partir del versículo 19 y el capítulo 26, 27 y 9 capítulos del versículo 28. Vamos a estar con esa porción y con base en esto es un resumen. Recuerde que el día sábado en nuestro canal de ministerio Altares de Adoración recibe de forma más específica este estudio. Lo que yo hago cada semana es hacer un resumen bien básico, sencillo, y tomar las proclamas que salen de esta porción para poderla, no solamente hacerlo yo con mi familia, sino entregarte a ti esas herramientas de proclamación con base en lo que dicen las escrituras. Y esta porción es tan importante porque nos habla de la promesa, la confirmación de la promesa que el Eterno le entrega a Abraham y le confirma a Isaac, y es parte de nuestra herencia. Esa palabra es para nosotros porque somos descendientes de nuestro padre Abraham, el padre de la emuná, el padre de la fe. Así que bueno, vamos a estar compartiendo entonces a partir del capítulo 25 versículo 19, que fue donde quedamos aquí. Llegamos hasta el 18 la semana pasada y vamos a estar compartiendo entonces esta porción de las escrituras. Vemos entonces acá, dijimos capítulo 25 a partir del versículo 19. Nos habla acerca de que Isaac ora por su mujer estéril y el Eterno lo escucha. Recordemos que el vientre de Sara era estéril, pero también el vientre de Rebeca, la mujer de Isaac, de su esposa, también tenía esterilidad, pero él ora al Eterno para quebrantar la esterilidad y el Eterno lo escucha y le concede la petición de su corazón. Mire esto tan importante, y es lo siguiente. Él ora conforme a la voluntad del Padre. Recordemos que el Eterno le había entregado a Abraham una promesa que en su simiente serían benditas las familias de la tierra. Cuando vemos entonces que Isaac conoce esa palabra, conoce esa promesa, él ora con legalidad. ¿Qué es orar con legalidad? Es orar con base en lo que la voluntad del Padre ha establecido para nuestras vidas. Él ora al Eterno y dice que lo escuchó. ¿Por qué el Eterno escuchó? ¿Por qué concedió la petición del corazón de Isaac? Porque estaba alineada con su plan, con su propósito, con su voluntad. Entonces, Isaac ora para que su mujer deje de ser estéril y eso fue escuchado. Esto nos entrega a nosotros una proclama. Si usted sufre de esterilidad, usted es una mujer que está estéril, usted puede proclamar la palabra en su vientre, creer la palabra, su esposo puede proclamar la palabra sobre su vida y creer que la esterilidad no es parte de la herencia de las mujeres del pueblo de Israel. Tú puedes proclamar esta palabra que hacía Ana, la mamá del profeta Samuel, cuando decía: no habrá mujer estéril en Israel. Tú puedes proclamar con legalidad esa palabra, que la esterilidad no puede enseñorearse de ti, y
proclamar y proclamar la verdad del Padre hasta que esa verdad se convierta en una realidad para tu vida. Así que aquí te entrego la primera proclama. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Oró conforme a la voluntad del Padre eterno. Luego vemos que Rebeca queda embarazada. Estoy dando, no le puedo leer todos los pasajes, pero le estoy dando un breve resumen. Ella queda embarazada y luego vemos también en el versículo 23, nace Jacob y nace Esaú. ¿Cómo nace Jacob y Esaú? Y dice, y le dijo el Eterno, dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Es decir, ellos venían ya con una palabra del Eterno. Los dos venían con una palabra del Eterno. Eran dos simientes, eran dos pueblos que estaban ya divididos desde el vientre, estos dos hermanos, porque eran dos simientes. La simiente que heredaría la promesa de Abraham, pero también, y que le daría continuidad a este linaje, pero también la simiente del maligno, que fue Esaú, quien fue un profano y fue un idólatra. Entonces, estos dos pueblos nacen dentro de esta mujer. Luego, otro de los acontecimientos, de los episodios, es que Esaú vende la primogenitura a Jacob. Y vamos a estar leyendo el pasaje de Hebreos 12. Vamos a buscar rápidamente acá Hebreos capítulo 12, porque es muy importante complementar esta escritura con lo que dice Hebreos capítulo 12, que nos habla acerca de Esaú. Esaú, entonces, ¿quién era Esaú? Y vemos que los comentaristas rabínicos dicen, los comentarios rabínicos dicen que Esaú era un hombre profano, que era un hombre engañador, que era un hombre que siempre fue rebelde. Ya lo vamos a ver por la escritura, que no era un hombre de Torah. Pero Jacob era diferente. Jacob era un hombre que habitaba en tiendas. No quiere decir que estaba ahí tejiendo con la mamá, no. Jacob era un hombre de estudiar Torah y de obedecer Torah. Ahora, recordemos que Isaac estaba ciego. Isaac no podía conocer realmente cuál era la realidad del comportamiento de sus dos hijos, y Rebeca sí lo conocía, y Rebeca sabía quién era Esaú y quién era Jacob. Ahora, ¿qué es lo que Rebeca ve y lo que ya había recibido del padre? Es que eran dos simientes, que eran dos pueblos, que eran dos pueblos que estaban divididos, y ella, al ver el crecimiento de sus hijos, ¿qué sabe ella? ¿Qué es lo que ella ve? ¿Cuál es la palabra? En lo que ella sabe, que el mayor servirá al menor. Ya ella sabía quién era el escogido, quién era el que iba a perpetuar ese linaje, y a través de quién se iba a cumplir la promesa que estaba sobre Abraham. Rebeca lo sabía, pero Isaac no lo sabía. Entonces Esaú fue un profano desde el principio. Ya era una palabra que estaba dirigida, y que ya Dios lo conoció desde antes, lo conoció con antelación quién iba a ser él. Vemos entonces, vamos a leer Hebreos 12, el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ya va, me equivoqué aquí, no era este versículo, era el 16 y el 17, perdón. El 16 y el 17 dice que no haya ningún fornicario o profano como Esaú. ¿Quién era Esaú? Un fornicario que buscó mujeres paganas, las hijas de Het, para estar con ellas. En cambio, Jacob era un hombre que estudiaba Torah. Y usted dice, pero ¿cómo que Jacob estudiaba Torah? Claro, porque Abraham cumplía Torah, su abuelo cumplía Torah, Isaac cumplía Torah, y Jacob obedecía también Torah, estudiaba y obedecía Torah. En cambio, Esaú no, era un profano, era un fornicario. Y dice que por una comida vendió su primogenitura. Y dice, porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló lugar de arrepentimiento. ¿Por qué fue rechazado? Porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Vamos a ver entonces, y ya vamos a estar identificando ahora por qué aseguramos y por qué decimos que ellos sí obedecían la Torah. Vamos entonces al capítulo 26. Vemos entonces que Esaú
vende su primogenitura a Jacob, quien era el verdadero hijo de la promesa, sobre quien estaba el peso de seguir con el linaje de Abraham y de extender la bendición que le había sido entregada a Abraham. En el capítulo 26 vemos que Isaac peregrina en la tierra de los filisteos. Él peregrina en la tierra de los filisteos y vamos a leer también qué fue lo que sucedió. El Eterno le dice, no vayas a Egipto, no te muevas para Egipto. Y él se movió a la tierra de los filisteos donde estaba Abimelech, donde estuvo ahí también su padre Abraham en un tiempo y cavó pozos e hizo pacto con Abimelech. Lo vimos en la paracha anterior, que hasta sembró un tamarisco, levantó ahí un altar en un sentido porque dice que levantó que cavó pozo y sembró un tamarisco e invocó el nombre del Eterno. Entonces, vemos acá y leemos a partir del versículo número 2 del capítulo 26, donde el Eterno se le aparece, y esto también es para proclamar, amado pueblo del Eterno, aquí nosotros recibimos promesas tan hermosas, tan profundas, tan poderosas que guían nuestra vida, que nos cubren, que nos llenan, que nos instruyen para nosotros tener una identidad de pueblo. Nosotros no somos cualquier pueblo, nosotros no pertenecemos a una secta o a una religión, nosotros somos el pueblo del Eterno, y estas promesas que voy a estarte leyendo en este momento son para ti también. Mira cómo dice, y se le apareció el Eterno y le dijo, no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Cuando tú te mueves, escúchame, cuando tú te mueves por una palabra del Eterno y no por una palabra de hombre, no por tu propia voluntad, cuando tú te mueves por una palabra que el Eterno te ha dado, una dirección a donde el Eterno te ha dado, vas a ver la bendición. Yo recuerdo cuando estuve, quiero hacer este paréntesis, cuando estuve viviendo en un país y el Eterno nos habló a mi esposo y a mí y nos dijo bien claramente que teníamos que movernos y nos lleva a un lugar donde estuvimos digamos, fue algo fugaz, fue algo rápido que estuvimos ahí en ese territorio porque no era nuestra última parada, era algo temporal. Y luego nos lleva a una tierra donde fuimos a cumplir un propósito y a ser procesados por el Padre también en esa tierra. Luego cuando estamos allí el Eterno nos vuelve a hablar y nos vuelve a mover y nos dice que teníamos que movernos al lugar donde íbamos a estar, donde nos íbamos a estacionar, donde esa es nuestra última parada, creemos hasta ahorita, y nos movimos y hemos visto la bendición del Padre, su cobertura, su guianza, su provisión, porque no ha sido fácil, no es fácil moverte de un lugar a otro, no es fácil moverte de un país a otro, no es fácil moverte con tu familia, pero cuando el Padre te da una palabra, cuando es el que te da una dirección, cuando el Padre eterno te entrega una directriz, cuando Él te habla, te aseguro que Él te va a cubrir en el camino, que Él te va a dar provisión en el camino y que Él te va a prosperar y su bendición, su provisión, su guianza, su amor, su protección va a estar contigo. Y eso fue lo que sucedió con Isaac. Entonces, una de las cosas que podemos aprender y reflexionar en esta parte de la escritura es que podemos decirle al Padre eterno, guíame, guíame, no permitas que me guíen los hombres. Mire, a mí muchísimas veces me han dado palabras que no han sido palabras del Señor y ha sido gente buena y a veces hasta con muy buena intención, pero no necesariamente eso ha sido una palabra del Eterno. Y me ha asegurado de no moverme así. Necesitamos asegurarnos de no movernos por palabra ni de nosotros mismos, ni nuestra propia voluntad, ni la voluntad de los hombres. Es muy fácil para personas dar palabra, mira, cásate con este o divórciate de aquel, o muévete para aquí, para acá, o múdate para allá, o quítate de aquí o ponte por allá. No. Lo más importante que nosotros debemos hacer como gente madura en el Padre Eterno es escuchar la voz del Padre y movernos por su voluntad, por lo que Él dice, por lo que Él nos señala, porque ahí está la bendición, la protección y la provisión. ¿Ok? Ahora, sigo leyendo, entonces dice el Eterno, a ti te voy a confirmar ese juramento que hice con Abraham. Dice la escritura que el Padre no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si el Padre nos ha entregado palabras, promesas, primero se parte la tierra en cuatro antes de que Él deje de cumplir una palabra que ha salido de su boca. Y es importante nosotros conocer esta verdad y movernos y caminar en ella.
El Padre cumple su promesa, no importa cuánto tarde, no importa lo que veamos, no importa los obstáculos, no importa que se levante el enemigo, el hombre lo que se levante. Lo más importante es entender que Él cumple su promesa y que debemos movernos en obediencia. Continúo entonces con el resumen. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí tienes una proclama. Padre, tú le prometiste a Abraham que en su simiente serían benditas las familias de la tierra. Yo soy simiente de Abraham. Yo estoy aquí como simiente de Abraham. Y yo proclamo que la bendición que fue dada a mi padre Abraham, a Isaac y a Jacob, esa bendición alcanza mi vida, me arropa a mí, a mi casa, a mi familia. Proclamo esa cobertura, esa bendición, esa palabra que cubre a mis hijos, a mi casa, a mi esposo, a mi familia. Aquí tenemos una bendición maravillosa para proclamar que esa palabra también es para nosotros que somos descendientes de Abraham. Y luego dice, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Nos está hablando aquí de precepto, mandamientos, estatutos y leyes. Sí, las personas que dicen que la Torá fue dada desde el monte Sinaí a Moisés, ¿cómo me explican este pasaje? ¿Cómo puede entonces Abraham haber guardado estatutos, mandamientos, preceptos y leyes? ¿Cómo los pudo haber guardado si dicen que la Torá fue dada en el monte Sinaí? ¿Cómo entonces vemos que Abraham diezmó? ¿Por qué Abraham diezma si eso fue dado en el monte Sinaí, entre comillas? ¿Por qué entonces Abraham diezma? ¿Cómo sabe Noé cuáles eran los animales puros e impuros? ¿Cómo sabe? ¿Por qué Set, el hijo de Abraham, dice que perpetuó el culto al Padre Eterno? ¿Por qué vemos que Caín y Abel traen ofrenda? Si eso está en la Torá. Porque la Torá existió desde siempre, porque Enoc fue obediente y caminó con el Eterno, porque caminó en Torá. Entonces, aquí nos da un pasaje totalmente claro de que la Torá fue desde siempre y que Abraham guardó la Torá, Abraham obedeció la Torá, dice que guardó los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Él obedeció a Torá y por cuanto él obedeció la Torá, la bendición que estaba sobre él arropó su familia. ¿Sabes qué quiero decirte algo? Que cuando nosotros obedecemos la Torá del Padre, cuando la Torá y nosotros somos uno, nuestra familia va a estar bajo cobertura. Hay una bendición especial a todos aquellos que se abrazan con los mandamientos del Eterno. ¿Sabes? Una de las cosas que yo practico en mi casa con mi hija mayor, yo le digo, abraza a la obediencia, abrázala, abraza la obediencia, abraza la Torá, abraza la obediencia, porque cuando tú abrazas a la obediencia vas a tener bendición, pero si tú abrazas a la desobediencia vas a llevar palo. ¿Por qué? Porque la desobediencia es mala y la escritura dice que los que son obedientes van a recibir bendición y los que no son obedientes van a caminar en maldición. ¿Tú quieres caminar mal? No, entonces tienes que abrazar la obediencia. Entonces yo empiezo a hacer así con mis brazos y digo, tienes que abrazarla, abrázala, que la Torah gobierne tu mente. Y cuando nosotros hacemos el Shabbat, siempre proclamamos esto, que la Torah del Eterno gobierne nuestra mente, que gobierne nuestra boca, que gobierne nuestro corazón, que gobierne nuestra vida, porque cuando nos abrazamos con estos mandamientos, la bendición está asegurada. No importa quién se levante, no importa quién critique, no importa quién espere el mal, tu mal, o mi mal, no importa quién espere mi mal, no importa quién haga brujería, no importa quién haga decretos de hechicería, no importa el que espere mi mal. Si yo me abrazo con la Torah, va a haber bendición en mi vida y esa bendición es irrevocable. Así que proclama esa palabra, proclama, yo me abrazo con la Torá de mi Padre, yo decido guardar sus mandamientos y obedécelos y tú vas a caminar en bendición y vas a caminar bajo la cobertura del Padre Eterno. Vemos entonces también que dice acá la escritura, dice que Abimelech tenía una precaución por causa de Isaac, sabía que Isaac era un bendito del Eterno. Y también vemos otro episodio que Abimelech previene a su pueblo sobre Rebeca, que era la esposa de Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac dice que era su hermana y cometió el mismo acto de su padre Abraham, diciendo que no era su esposa, sino que era su hermana. Pensó que si alguien se enamoraba, si ellos se enamoraban de ella, le iban a matar para quedarse con su mujer, así que hizo esto. Sin embargo, pues todo resultó para bien y el Eterno arregló todas las cosas porque era un hombre de bien.
era un hombre de bien. Vemos entonces que Abimelech previene a su pueblo sobre Rebeca. Luego Isaac vuelve a cavar los pozos de Abraham. Isaac se volvió más poderoso porque se movió con la palabra direccional. Que si dice acá la escritura que Abraham se volvió un hombre muy, muy poderoso. Vamos a leer aquí algunos pasajes. Dice, sembró Isaac en aquella tierra y aquel mismo año cosechó 100 por 1 porque el Eterno lo bendijo. ¿Qué sucedió? Que el Eterno lo bendijo. ¿Por qué el Eterno lo bendijo? Porque él caminaba en Torah como Abraham su padre. Entonces es una palabra que si tú caminas en Torah, aunque venga la circunstancia que venga para el mundo, el golpe a la economía, aunque venga la crisis económica, el derrocamiento de presidentes, movimientos comunistas, movimientos, un momentito aquí. Perdón, dejé el celular encendido para que esto no esté interrumpiendo la transmisión. Aunque venga tiempo de crisis, tiempos de derrocamiento de gobiernos, tiempo de gobiernos ilegales, tiempo de crisis económica, lo que venga, tienes que afirmarte en las promesas del Padre. ¿Sabes lo que te va a sostener a ti y a tu familia? La palabra, la Torah del Eterno. Esto. Y no es un libro, es beberla, es que tu alma se alinee con ella, que tú le creas al Padre. Este es el tiempo donde lo que nos va a sostener a nosotros es la palabra del Señor. Mire, aunque veamos tormenta, aunque nosotros podamos ver, aunque densas tinieblas cubran la tierra, Isaías 60, sobre nosotros amanecerá el Eterno y siempre será vista su gloria. Tenemos que abrazarnos con la palabra. Quiero que entiendas esto. Si tú te abrazas con la Torah, si te abrazas con la palabra, si te alineas con la palabra, si crees a la palabra, si proclamas la palabra, esa palabra va a ser una cobertura en ti, en tu casa, te va a hacer caminar en gozo, en prosperidad, en bendición. Y quiero que puedas atesorar esto en tu espíritu. La palabra es lo que va a hacerte prosperar. Vemos entonces que Abraham ese año cosechó a 100 por 1 porque el Eterno lo bendijo. Y aquel varón se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo rebaños de ovejas, hato de ganado y gran servidumbre, tanto que los filisteos le tuvieron envidia. Dice, de modo que todos los pozos que habían cavado los criados en días de su padre Abraham, los cegaron los filisteos llenándolos de tierra. ¿Por qué? Porque tenían envidia. Pero ¿qué es lo que los filisteos no podían tener, que Abraham sí tenía? Y ellos lo que no podían tener era la fe de Abraham, de Isaac. ¿Y qué es fe? Es caminar en obediencia a la voluntad del Padre, es creer y demostrarle a Él que le creo. Yo no puedo decir yo tengo fe si yo no camino en obediencia. ¿Sabes por qué puedo decir tengo fe? ¿O por qué tú puedes decir que tienes fe? Porque tú le tienes que demostrar al Padre que tú le crees. Señor, yo te creo. Cuando yo me moví de la primera nación de donde el Padre me sacó, de verdad que tuve que moverme en fe y le demostré al Padre que yo le creía. Yo le demostré a Él que podía empezar de cero y que creía en Él. Luego cuando nos envió a movernos otra vez, le demostramos que le creemos a Él. Y en esa área pues hemos sido procesados como familia, pero hay otras áreas donde hemos tenido que demostrarle al Padre que creemos en Él. Él sabe cuando creemos en Él, pero nosotros necesitamos accionar, porque eso es lo que dice la palabra. La fe es creer y obedecer. Dice la escritura, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras no existe, no existe, está muerta, está muerta. Nosotros, el pueblo del Señor, necesitamos casarnos con las promesas del Padre y caminar en fe y creer que el Padre, el que nos llamó, Él nos va a sostener, Él nos va a proveer, nos va a suplir de todo. Su protección está con nosotros, pero también nos entrega la victoria en medio de la densa oscuridad. Este es el tiempo de aferrarse a las escrituras, de aferrarse a la palabra. Vemos entonces toda esta palabra y es lo que nosotros tenemos que decir. Mira que Abraham, ¿por qué se mueve ese lugar? ¿Por qué se mueve Abraham? ¿Por qué se movió Isaac a Egipto? Porque había escasez.
Entonces, donde haya escasez, si el Padre te dice que te muevas, donde Él te lleve a moverte, o si no te dice que te muevas, en medio de la escasez este hombre prosperó y se hizo muy poderoso porque el Eterno lo bendijo. Y es una proclama para nosotros en este tiempo. Proclamamos, Padre, que en medio de la escasez, en medio del golpe económico, en medio de la crisis mundial, en medio de las catástrofes sobrenaturales que están sucediendo, de las catástrofes más bien de los terremotos, de todo esto que está anunciado para el último tiempo, Padre, yo me aferro a ti, tú nos vas a prosperar. Si no hubiese dinero, si no hubiese alimentos, si no nos venden comida porque hay que ponerse un sello, una vacuna, lo que sea, Señor, tú vas a enviar ángeles que nos van a dar provisión. Pero hay una cosa que debemos entender, no nos vamos a ir de esta tierra hasta que cumplamos el propósito por el cual hemos sido sembrados en esta tierra. Tú tienes que entender esto, tú no te vas a morir, tú no te vas a ir de esta tierra hasta que tu último suspiro tiene que ser cuando cumplas el propósito por el cual el Padre te ha llamado. Y este es un tiempo de gran avivamiento mundial. Sé que esta frase está tan trillada, que se han dicho tanto, el último avivamiento, pero sí, este es el último y más grande avivamiento de la historia antes del levantamiento del pueblo del Padre eterno. Entonces el Padre necesita hombres y mujeres que le crean a Él, que se muevan por su palabra, en su dirección, que caminen en rectitud de corazón, que se alineen con su propósito, porque en medio de lo que haya, de lo que ocurra, de todo esto, Él nos va a hacer caminar en su bendición, en su prosperidad para bendecir a otros. Si otros no tienen alimento, Él va a abrir los cielos y va a poner alimentos, Él va a traer ángeles, Él va a hacer lo que tenga que hacer, pero el Padre está comprometido con aquellos que están comprometidos con Él. Continúo leyendo. Entonces, luego vemos que Abimelech le dice a Isaac que se apártate de nosotros, te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en vaguada de Gerar y habitó allí. Luego Isaac vuelve a abrir los pozos de su padre, le vuelve a colocar los nombres. Vemos que hay tres nombres de pozos. El primer nombre es Sec, porque había altercado por él. El segundo nombre, Signa, porque también riñeron por él. Y el tercero, que fue Rehobot, porque el Eterno nos ha hecho ensanchar y fructificaremos en la tierra. Es una promesa para ti. ¿Sabes qué? Yo creo esta promesa. Y en esta transmisión, en esta grabación, en este momento, yo quiero apropiarme, abrazarme de ella y quiero proclamarla contigo. Dice que el tercer pozo, el Eterno nos ha hecho ensanchar y fructificaremos en la tierra. Proclama esa palabra con tu familia durante esta semana, durante la próxima semana. El Eterno nos ensancha, es Él el que me ensancha. Si tú estás ahora mismo con problemas de diferentes índole, problemas económicos, qué sé yo, proclama esa palabra, muévete en Torah, muévete en los principios del reino para tu vida. Cuando no tienes es cuando más tienes que sembrar. No dejes de dar el diezmo, porque el diezmo es señal de obediencia y es un acto no solamente de obediencia a la Torah, sino también de fe. Cuando tú diezmas, 90 son más que 100. Cuando tú entregas tu ofrenda, cuando tú estás pendiente de la viuda, del huérfano, del extranjero y del pobre, el Padre te va a bendecir en gran manera. Saca siempre de tus cosas, de tu dinero, saca siempre la ofrenda de misericordia, la ofrenda de justicia. No te olvides de eso. No solamente el diezmo es para sostener a los hombres del Eterno, que el Padre los ha llamado a un propósito exclusivo de orar, de instruir, de bajar su diseño, del servicio de su reino, y es para sostener a esos hombres, pero la ofrenda es para que el reino avance. La ofrenda es para que se pueda invertir en muchísimas cosas que hagan que el reino avance en la obra. También puedes ofrendar a personas, eso también puede, pero no puedes obviar de los principios financieros, no puedes obviar, mira, estar pendiente de la viuda, del pobre, del huérfano y del extranjero. Cuando tú practicas estos principios de honra, la pobreza, la deuda, la escasez no te puede gobernar. Y si eso ahora mismo está ocurriendo en tu vida y tú estás practicando los principios de honra del Padre, entonces empieza a decir: yo quebranto esto, yo camino en obediencia y proclama la verdad
autoridad de la que establece la Torá para ti. El Eterno, el Yod-Hei Vav-Hei, el Eterno nos ha hecho ensanchar y fructificaremos en la tierra. Él es quien nos ensancha y proclama esa palabra. Él me ensancha y me hace fructificar. Él nos prospera en esta tierra. Es una proclama maravillosa. Ya les he entregado varias proclamas conforme a las Escrituras. ¿Vieron qué poderoso es proclamar conforme a lo que dicen las Escrituras? Es maravilloso. Él nos ha hecho ensanchar y fructificaremos en la tierra. Se quiebra toda forma de esterilidad en el nombre de Yeshua. Luego Isaac sube a Beerseba. Dice, de allí subió a Beerseba. Y aquella noche se le apareció el Eterno y le dijo, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas que estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Oh, por amor. Cuando tú y yo caminamos en obediencia al Padre, mira, las obras de un Padre justo van a arropar a sus hijos. Y yo sé que este mensaje lo van a escuchar hombres y mujeres, padres y madres, que dirán, wow, mis obras pueden alcanzar a mis hijos a arroparlos. Sí. Sí, fíjate cómo el Eterno le dice a Salomón, yo no te voy a arrancar ahorita el reino por amor a David, tu padre, lo haré en el tiempo de tu hijo. ¿Por qué? Porque las obras de David, el corazón de David, la integridad del corazón de David, cómo caminó David, eso agradó tanto al Padre que todo eso arropó a su hijo Salomón. Y la grandeza del corazón de Abraham arropó, la bendición de Abraham fue tan grande, su obediencia, su integridad, su corazón para con el Padre, que no le negó ni siquiera a su único hijo, Abraham, al Señor, que esto arropó la vida de Isaac. Isaac caminaba con cielos abiertos en un sentido. Lo que quiero decir esto es que con promesa, con bendición, porque Abraham cavó pozos para él, porque no solamente cavó pozos para él, sino que Abraham también conquistó algo que lo alcanzaría a él. Y esto es algo que nosotros como generación profética no podemos obviar, necesitamos entenderlo y caminar en ello. La integridad del corazón de hombres y mujeres que aman al Eterno y le entregan todo, eso va a arropar a nuestros hijos, eso crea una cobertura sobre ellos, aparte del impacto que es para un hijo ver que un padre hace lo que predica, camina en lo que está enseñando. Entonces, bueno, vemos allí en el versículo 25, dice, entonces edificó allí un altar e invocó el nombre del Eterno y plantó allí su tienda y los siervos de Isaac cavaron allí un pozo. Ellos cavaron ahí un pozo y vemos en el versículo 32, dice que los siervos de Isaac que habían cavado el pozo dijeron, hemos encontrado agua. ¿Por qué hemos encontrado agua? Porque se movían por obediencia, se movían por dirección del Padre, porque la bendición de Abraham les alcanzó también. Esto les alcanzó. Y también en este mismo capítulo vemos que Abraham edifica un altar. ¿Por qué edifica un altar? Porque fue la cultura que le heredó su padre. El mismo Elohim que Abraham adoró, ese fue el mismo que adoró Isaac. Entonces, este es un tiempo de nosotros asumir esa cultura de altar. ¿Y cómo puedes tú levantar un altar en tu vida? ¿Qué significa convertirte en un altar viviente de adoración? ¿Por qué este ministerio se llama altares de adoración? ¿Sabes por qué? Porque altar significa sacrificar tu voluntad, sacrificar mi voluntad para hacer la voluntad de mi Padre. Eso es convertirse en un altar. Un altar es un lugar de sacrificio. Un altar no es solamente un lugar físico donde se mataba un animal. Un altar es un lugar donde se rinde la voluntad, donde se honra al Eterno, donde se entrega adoración, donde hay perdón de pecado. Y el libro de Romanos, capítulo 12, nos habla, dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, que es nuestro culto inteligente para nuestro Rey. Cuando nosotros vivimos una vida de sacrificio, cuando experimentamos eso que dijo Yeshua, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo para poder seguirme. Cuando alguien le sigue
sigue al maestro, negándose a sí mismo, ese alguien se está convirtiendo cada día en un altar viviente. Y es lo que nosotros necesitamos aprender y vivir en este tiempo hasta que el Señor venga. Ser un altar viviente para Él. Abraham levantó un altar. Cuando tú levantas un altar es cuando tú te niegas, cuando tú entregas tu voluntad, cuando te rindes, cuando te cedes, cuando le dices al Padre, venga a nosotros tu reino. Yo quiero hacer esta cosa, pero quiero que se haga tu voluntad. Cuando Yeshua estuvo en Getsemaní, que significa prensa de aceite, él le dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nos rendimos al Padre Eterno para hacer su voluntad, estamos viviendo una vida de altar, estamos levantando un altar. A veces tú tienes, por ejemplo, ganas de defenderte, de hacer justicia, estás molesto por algo, ves alguna injusticia en tu contra y quieres hacer algo. Pero de repente tú dices, Padre, yo te lo voy a entregar a ti, me voy a rendir, es mejor cederme. Bueno, tú estás ahí levantando un altar porque te estás cediendo a su voluntad. Y si el Padre te dice, no lo hagas, o haz esto, o no hagas lo otro, y tú no lo haces, tú te estás cediendo a tu voluntad. Cuando tú obedeces al Padre, estás cediendo tu voluntad al Rey y estás levantando tu propio altar en tu corazón. Entonces, es algo poderosísimo. Cuando hay una generación de altar, cuando hay una generación que se rinde al Padre y sacrifica su voluntad en el altar de adoración al Rey, ahí va a haber una generación que el enemigo no va a poder alcanzar, no nos va a poder tocar, no va a poder hacerlo porque él no puede acercarse al altar. Él cayó del lugar de adoración y ahí no puede volver nunca más. Él no va a poder tocar a la generación de altar, ¿ok? Luego vamos también, acá nos habla que el Eterno, Isaac levanta un altar, luego Esaú. Otra de las cosas que vemos en este capítulo es que Esaú hace aquello que Abraham trató de impedir a toda costa, que su descendencia se mezclara con las mujeres paganas. Él se mezcló con las hijas de Het, descendientes de Canaán. Recordemos que cuando Abraham le dice a Eliezer que busque una esposa para Isaac, y le dice, no, no puedo dejar que mi hijo se mezcle con las mujeres de acá, de Canaán. ¿De dónde viene Het? Es descendiente de Canaán y es un pueblo pagano. Y Abraham quiso evitar esto a toda costa, pero dice acá la escritura en el capítulo, acá dice la escritura que Esaú era Esaú de 40 años cuando tomó por mujer a Judith, hija del Eteo Beerí, y a Bosemad, hija del Eteo Elón, y fueron causa de mucha amargura a Isaac y a Rebeca. ¿Por qué fueron causa de mucha amargura a Isaac y a Rebeca? Porque eso estaba quebrantando la Torá. Y en Deuteronomio 7, el versículo 3 y 4, me habla a mí nos habla más bien a nosotros de que el Eterno prohíbe que se mezclen con las mujeres paganas de otros pueblos. Luego pasamos al capítulo 27. Vamos a pasar al capítulo 27, que es un capítulo impactante y poderosísimo. Vemos acá en el capítulo 27 la bendición de Isaac. Isaac quiere bendecir a Esaú. Él quiere bendecir a Esaú porque su corazón se inclinaba más hacia él. Y el corazón de Rebeca estaba inclinado hacia Jacob. Pero Rebeca le ordena a Jacob recibir la bendición. Vemos que Jacob cumple la orden de su madre, aunque al principio se resistió. Él al principio no quería y se resiste a obedecer la orden de su madre, pero luego lo hace, luego lo cumple. Y fíjate varias cosas que sucedieron aquí, importantísimas, que nosotros debemos tomar en cuenta. Jacob era un hombre que aprendió Torá, que estudiaba Torá y obedecía Torá. Fíjate que él no se mezcló con mujeres paganas. ¿Por qué? Porque era un hombre de Torá. En cambio, Esaú era un profano, que sí se mezcló con mujeres paganas. Vemos varias cosas aquí. Al principio él no quería hacer la trampa porque tenía una naturaleza diferente a Esaú. Él no era un engañador. Él le dice a la madre, no vaya a ser que traiga yo maldición en vez de bendición. Y la mamá le dice, caiga sobre mí tu maldición. Le dice eso a Jacob. Pero dos cosas que hace Jacob. Número uno, Jacob transgrede Torah porque Jacob le miente a su padre. Él le dice a su padre, sí, soy yo, soy Esaú. Y lo otro que hizo es que tomó en vano el nombre de Yod Hei
Vav He. Vamos a estar leyendo aquí en el versículo, a ver, déjame ver dónde yo lo coloqué, siempre lo rayo aquí, versículo 9. Perdón. El versículo 19 dice, y dijo Jacob a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me hablaste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendiga tu alma. Le mintió. Pero luego Isaac tenía recelo, no estaba seguro de que esto fuese así porque era la voz de Jacob. Él le dice en el versículo 20, entonces dijo Isaac a su hijo, qué pronto lo has hallado, hijo mío. Y él contestó, fíjate lo que hizo, porque Yod-Hei Vav-Hei, tu Elohim, me la puso al alcance. Es decir, ¿quién le puso al alcance esa casa? No fue que él casó, quien se la puso al alcance fue su propia madre y no fue que él fue a casarla. Entonces, esto es mi opinión, no es, yo creo que él ahí tomó en vano el nombre del Eterno, porque ¿qué dice la Escritura? No tomarás en vano el nombre del Eterno. Y él en ese momento pues estaba mintiendo, le dijo que era Esaú, y cuando su padre le dice, ¿por qué lo conseguiste tan rápido a la casa? Y le dijo, Yod-Hei Vav-Hei, tu Elohim me lo ha puesto a la mano. Creo que mintió y tomó en vano el nombre del Eterno, que fue algo bastante grave en ese momento. Entonces Jacob recibe la bendición primera, la que le tenían a Esaú. Vamos rápidamente al versículo 27 y 29 de este mismo capítulo. Dice, y se acercó y lo besó, y al oler Isaac el aroma de sus vestidos lo bendijo diciendo, he aquí el aroma de mi hijo como el aroma del campo que ha bendecido el Eterno. Elohim pues te dé el rocío del cielo y de las fertilidades de la tierra y abundancia de grano y mosto, pueblos te sirvan y naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos, inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Esa porción fue dada a Abraham, esa porción última que estamos leyendo aquí. Entonces vemos que él recibe la bendición como un engaño. Él tuvo que mentirle a su padre para recibir la bendición. Pero luego vemos que Esaú llega y descubre lo que ocurrió, que Jacob había engañado a su padre Isaac. Entonces Isaac confirma la bendición sobre Jacob y deja a Esaú sin bendición. Mire lo que dice en el versículo 39 y 40. Vamos a leer el 37. Dice, e Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino lo he provisto. Entonces, ¿qué podré hacer por ti ahora, hijo mío? Es decir, lo había bendecido y no podría ya maldecirlo. Es decir, toda esta bendición que vemos aquí, esta bendición también es parte de nuestra herencia, porque sobre todo esta última parte, es bendición para nuestro padre Abraham. Vamos a leer ahora el 39 y el 40. Dice, e Isaac su padre respondió y le dijo, he aquí, sin la grosura de la tierra y sin el rocío de los cielos de arriba será tu morada, le dijo a Esaú, es decir, lo maldijo. Por tu espada vivirás. Wow. Dice, y a tu hermano servirás, pero sucederá que cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu cerviz. Wow, eso no es una bendición, eso es la confirmación de la bendición que le fue entregada a Jacob. Luego vemos también que Esaú quiere matar a Jacob, que lo aborrece, y cuando Esaú le pide pues esa bendición a Isaac, ya vemos que Isaac lo que hizo fue confirmar la bendición que había sido entregada sobre Jacob. Pero vamos a leer un dato importante, ya estamos terminando. Vamos a leer un dato acá bastante importante. Vemos que la madre, Rebeca, le dice a Isaac y a Jacob, ella arregla todo para que Jacob se vaya a Padán Aram con su hermano, con Betuel, con su hermano Labán, más bien, con Labán, y vemos todo el episodio lo leemos aquí, de que Jacob se va para allá, para Aram.
¿Y qué le dice Rebeca? ¿Por qué he de ser privada de vosotros, de vosotros dos en un solo día? Porque sabía que Esaú había ya destinado en su corazón matar a Jacob. Y le dice en el versículo 46, mire lo que dice Rebeca a Isaac: estoy hastiada de mi vida por causa de las hijas de Het. Fíjate la amargura que Esaú profano le había creado a sus padres. Si Jacob llega a tomar mujer de entre las hijas de Het como estas de las hijas de esta tierra, ¿de qué me serviría la vida? Wow. Ahora pasamos al 28, donde ya solamente están nueve versículos. Dice: así pues Isaac llamó a Jacob. Yo quiero que presten mucha atención a esto porque es importantísimo. Así pues Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Wow. Él hizo lo mismo que hizo Abraham para con él. Le buscó mujer de Aram, de las hijas de sus familiares. Y recordemos que Abraham en Aram había enseñado el reino, había hablado acerca de Elohim. Hay gente que creía en Elohim porque los había conquistado para Elohim. Ahora le dice: no tomes, es decir, se le cayó el velo a Isaac. Estaba ya ciego físicamente, pero ya no estaba ciego espiritualmente. Ya él entendió quién era Esaú. Ya Esaú era un profano. Él entendió. Ahí le fue totalmente abierto sus ojos para que él entendiera que él no le podía entregar la primogenitura a un hombre que había caminado de espaldas a la Torá y que había desobedecido y se mezclaba con mujeres paganas. Él no era digno. En cambio Jacob era un hombre obediente. Ahí Isaac, miren cómo actúa. Ahora Isaac ya sabe lo que hizo Jacob. Isaac, su padre, ya sabe que Jacob lo había engañado para recibir su bendición, la primogenitura. Y miren lo que sucede. Le dice que se levante y se vaya a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de su madre, y allí buscará mujeres de las hijas de Labán, ¿ok? Hermano de su madre, es decir, sus primas. Ahora, dice en el versículo 3, wow, esto es poderosísimo, dice: el Shaddai te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Aquí le entrega la verdadera bendición. Esta es la bendición que le fue dada a Abraham. Algunos dicen: no, es que Jacob se fue con la bendición que robó. No, él se fue con la bendición. Esta es legal, legítima. Ahora el Padre le está entregando una bendición mayor que la que tenía preparada cuando iba a bendecir a Esaú. Aquí le está entregando la bendición. En Génesis 28, 3 y 4, versículo 3 y 4, el Eterno aquí sí le está entregando la bendición directa para Jacob. Y fíjense lo que dice: entonces el Shaddai te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham. ¿Por qué no se le había dado antes? Porque antes pensaba que era para Esaú y el Eterno no lo permitió. El Eterno no va a permitir que le sea entregado a nadie lo que tiene reservado para ti. El Eterno no le va a entregar a nadie lo que Él tiene reservado para mí. Nadie me lo va a quitar, porque lo que el Eterno tiene para mí es mío y nadie me lo quita. Y eso también quiero decirte a ti. Asegúrate de recibir lo que el Eterno tiene preparado para ti. Y dice: y te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para hacer que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la cual Elohim ha dado a Abraham. ¡Wow! ¿Dónde fue dado esto? Génesis 17, del 4 al 8 está esta misma bendición. La de Abraham pasó a Isaac, y de Isaac pasó a Jacob legalmente, ya después que él sabía que era Jacob, bendijo a Jacob. Aquí no fue la bendición que fue en el engaño creyendo que era Esaú, no. Esta es la bendición que estaba reservada para el primogénito verdadero. ¿Quién era Jacob? Era el primogénito y el escogido por el Eterno. Y fíjate lo que dice aquí al final, y ya estoy terminando con esto, ahora sí. Dice: y vio a Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar de allí mujer para sí, y que al bendecirlo le había ordenado que no tomara mujer de entre las hijas de Canaán. Entonces dice: y que Jacob, al obedecer a su padre y a su madre, se había dirigido a Padán Aram, porque Jacob era un obediente, no era un engañador. Vemos el versículo 8, dice: Esaú comprendió entonces que las hijas de Canaán eran desagradables a los ojos de su padre. Ya lo sabía, pero ahí se le reafirmó más. Y fíjate lo que dice: y fue Esaú a Ismael, y además de las que tenía, tomó para sí por mujer a Mahalat. Wow.
Aquí nos habla a nosotros de las dos simientes que todavía nosotros vemos hoy día. El pueblo de Edom, que es de donde viene Esaú, de Esaú vino el pueblo de Edom, y de este pueblo de Edom viene el imperio romano, y ese es el mismo pueblo, el mismo monte Edom, que lo vamos a ver en Abdías. Lo leemos en Abdías, contra el cual el Eterno ha establecido juicio. El juicio contra Edom sigue vigente. En el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 20 y 21, nos habla acerca de de esa gran rivalidad que siempre existió entre Esaú y el pueblo de Israel, o el pueblo sí, el pueblo de Israel, porque vemos luego que el nombre de Jacob les es cambiado por Israel. Siempre existió. De hecho, cuando el imperio de Babel, de Nabucodonosor, va a sitiar a Judá, a Jerusalén, para tomarle, y aquel gran desastre que hubo de derribar los muros, destruyó el templo, ¿quién le ayudó? Dice que cuando abrió las brechas, le ayudó a matar y a perseguir a los hijos de la casa de Judá. ¿Por qué? Porque siempre ha existido esa rivalidad. Y yo quiero decirte algo a ti. La influencia del imperio romano sigue hasta nuestros días. La influencia del imperio romano todavía está, y vemos la misma influencia aún dentro del mismo pueblo del Eterno. Vemos a Roma metida. Fue Roma la que cambió del día de reposo de sábado para domingo. Es Roma la que sigue haciendo que la Santa Cena se celebre en un templo una vez al mes. Toda la influencia romana que está dentro de nuestro pueblo necesitamos exterminarla, sacarla y cortarla, identificarla primeramente, pero necesitamos identificar el mover de Edom en nuestros días, porque Edom está en contraposición al pueblo de Israel. Por eso vemos que mucho pueblo se inclina a este movimiento y rechaza y aborrece todo lo que tiene que ver con lo hebreo, todo lo que tiene que ver con el shofar, todo lo que tiene que ver con festividades, con la cultura del reino de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque la simiente de Edom está todavía influenciando y operando todavía aún en el mismo pueblo del Eterno. ¿En qué sentido? En la influencia de odiar y de ir en contra de Jacob. Esaú es la simiente del profano. Edom, Roma, es un mover, un sistema que está en contra del pueblo de Israel. Así que necesitamos identificar a Edom y aplastar la influencia de Edom sobre nosotros. Es una gran bendición para mí haber podido bendecirles a través de esta enseñanza, y espero haberte podido entregar proclamas. Proclama en el nombre de Yeshua que identificas la influencia de Roma, la influencia de Edom. Corta, proclama que cortas con esto, proclama que las bendiciones que están sobre Jacob están sobre tu vida, sobre tu descendencia, que te arropan en el nombre poderoso de Yeshua. Proclama todas estas bendiciones y cree y confía que por causa de la obediencia de Abraham, pero sobre todo por la obediencia de Yeshua, a nosotros nos ha arropado la bendición. Dice Yeshua: Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Y la gloria que me diste, dijo el Señor en Juan 17, yo se las he dado. Así que es una semana poderosísima, grandiosa para proclamar y para nosotros caminar en las promesas de nuestro Padre. Espero este mensaje haya sido de instrucción y de bendición para tu vida. Si fue así, pues te invito a que puedas compartirlo. Es más, no dejes de compartir este mensaje. Es un resumen de la porción de la semana y un instrumento para proclamar. También quiero invitarte a aquellos que quieren sembrar en nuestro ministerio Altares de Adoración a que puedas hacerlo, y voy a dejarte toda la información financiera en la descripción de este video para que puedas sembrar en nuestro ministerio. Somos un ministerio que ha decidido estudiar, practicar y obedecer la Torá del Eterno, los preceptos de nuestro Padre, y somos un ministerio que amamos lo que hacemos, lo hacemos todo de forma gratuita, con todo el corazón para el Padre, y dejamos entonces la puerta abierta para todos aquellos que quieran sembrar y bendecir para que el reino pueda seguir avanzando y podamos impulsar la obra. Bendiciones para todos. Shalom, shalom. No se les olvide suscribirse también al canal y activar las notificaciones, además de compartir este video en sus redes sociales, en su WhatsApp, y compartirlo con otros. Shalom, shalom.